crees que hay amarguras en mi corazón, porque quien debe amargarse es aquel que en su arrogancia pierde un gran amor. Saludos, mi nombre es Eligio de Armas. Hoy vamos a entrevistar para mi proyecto de grado de la Universidad Popular del Cesar a un grande productor de la música vallenata y de la música en general. Su nombre es Álvaro Araujo. Para mi proyecto es una de las personas idóneas, ya que él fue integrante de grupos de mariachi y fue director de grupos de mariachi. Y mi proyecto de grado se trata de la combinación del folclore vallenato, o sea, vamos a tocar música vallenata, pero con elementos de mariachi, así que me parece la persona perfecta para esta entrevista, ya que me va a apoyar en cuanto a cómo o qué debo hacer o qué se hace para grabar vallenatos con instrumentos musicales del folclore mexicano. Entonces, con ustedes, Álvaro Araujo. Cuando niño me enfermé y ahí estaba esa mujer. Hola, mi nombre es Álvaro Araujo, yo soy productor, también soy ingeniero de grabación, mezcla y masterización en estudio Balbuena Music en la ciudad de Valledupar, con un largo recorrido en esto de la música vallenata en cuanto a lo que ya les he hablado, y un muy largo recorrido también en esto de la música ranchera, como mi amigo Eligio de Armas les acaba de contar. ¿Cuántas producciones mezclando los elementos del vallenato con los de la música ranchera? Bueno, hermano, la verdad son muchas. Muchas porque en una oportunidad empezaron como a mezclar esto del vallenato con la ranchera y la verdad se da mucho. Sabes que son, yo creo que es de todo el mundo, pues sí, de amplio conocimiento que son como bien afines, son bien hermanas estas dos culturas, llamémosle así, del vallenato y la ranchera. Pues se encuentran en muchas cosas, en lo cultural y en lo musical se encuentran bastante y son muchas las que hemos hecho porque el vallenato se ha encontrado con esta música. ¿A quiénes le has producido vallenato metiéndole elementos de la música mexicana? Bueno, de pronto los más conocidos, son muchos como te digo, pero los más conocidos han sido Martín Elías, con aquella canción Ábrete que muchos deben recordar. En el final de la canción hicimos una fusión con el mariachi, la canción pasaba de vallenato a ranchera, gustó muchísimo. Entre otros, pues también he hecho a Diego Daza, que ahora en el CD anterior, en su segundo CD también hicimos algo que gustó muchísimo, hicimos una fusión muy buena. Te hablo como de los más por encimita, pero son muchos entre personas que apenas están arrancando, también hemos hecho muchas cosas. Sin los elementos típicos del vallenato como la caja, la guacharaca, ¿has hecho una producción de música vallenata con los elementos, solo los elementos del mariachi? En dos oportunidades, tuvimos dos oportunidades. Una fue, recuerdo hace muchos años, una fue para un concurso donde nos pedían que que tocáramos un vallenato en ranchera y lo hicimos completico y para sorpresa mía, porque la verdad yo no fui a presentarlo, hasta me dieron la oportunidad de cantarlo y lo canté en grabación y cuando lo presentaron pues se ganaron el primer puesto. Yo quedé sorprendido con eso, porque no lo esperaba, yo pues simplemente hice un trabajo. En otra oportunidad con un mariachi de aquí de la ciudad también, haciéndole un homenaje a Jorge Oñate, ahora para su lamentable deceso, pues hicimos algo que gustó muchísimo y sonó mucho en las emisoras locales. Bien, Álvaro, bueno, con tu trayectoria y tu recorrido musical, veo que hay un Grammy acá, te lo has ganado, ¿en qué te nominaron? Bueno, el estudio en su amplio recorrido en producciones se ha ganado este Grammy. Este Grammy no es directamente a mí como ingeniero, ni ese es un Grammy que se ganó como la productora del estudio. Yo tengo como ingeniero, como grabador, como productor, tengo 6 nominaciones a premios Grammy y a otros premios también, pero tú sabes que el Grammy pues es como lo más relevante. Tengo 6 nominaciones al Grammy con los diferentes grupos vallenatos. Muy bien. Sigamos con lo de la música ranchera, los elementos. Es más complicado editar, colocarle los plugins, colocarle los efectos y también el sonido que siento
Por ejemplo, del guitarrón, hablemos del guitarrón, siendo que en muchas partes, en muchos estudios no les dan ese sonido que escucho cuando escucho una producción de México y escucho el guitarrón o todos los elementos de la música y me parecen bien combinados. En cambio, en algunas producciones aquí, siendo que no le dan como ese sabor. En efecto, es complejo. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de hablar con varios amigos de México que trabajan en estudios, que son productores, y es a los que yo considero que les he robado un poquito de todo esto que ellos hacen allá. Ya es cuestión del trato también, porque si bien te digo, he podido experimentar los sonidos muy parecidos a lo que ellos hacen, ya en el momento en que se llega a combinar con el vallenato, ya es cuestión del vallenato en sí, que no lo deja como ser tan protagonista, por decirlo así, como lo utilizarían en la ranchera, en México. Pero estamos intentándolo cada vez, intentando mejorar. Sí, ok. Porque yo estoy haciendo mi trabajo de proyecto de grado es hacer una producción de un EP de 5 canciones vallenatas. Escogí Tu cumpleaños de Diomedes, escogí La reina de Diomedes, escogí Cariño de madre de Jorge Oñate y bueno, metí el guitarrón y bueno, quise también hablar contigo de eso sobre qué parámetros puede llevar los elementos de la música ranchera, por ejemplo el guitarrón. Bueno, ahondando un poco en esto del guitarrón, para mí uno de los más complejos, sobre todo me di cuenta, en todos los años que estuve tocando con los mariachis de la ciudad, me di cuenta que tenemos como una idea de cómo suena y cuando llegamos a estudio y queremos meter esa idea, eso no funciona. Yo tengo un amigo que vive en San Antonio, él es el Pato, es bastante conocido, él ha grabado mucho vihuela y guitarrón y él me enseñaba técnicas de microfoneo, sí, técnicas de microfonería para el guitarrón, que no es para nada lo que nosotros pretendíamos hacer aquí, ni cerca, porque ellos tienen en cuenta muchas otras cosas que nosotros no, y obvio va a sonar diferente. Entonces, yo pienso que lo primordial está ahí, las técnicas de microfonería que se utilizan, qué tipos de micrófono, qué clase de micrófono y dónde colocar el micrófono en el momento del estudio. Muy aparte, algo que está sucediendo que no puedo pasarlo por alto, que hoy en día pues se está cometiendo un error y es grabar en cualquier parte con cualquier acústica y eso no funciona para estos instrumentos. El instrumento acústico debe tener la acústica del lugar bien tratada. Ok. ¿El mismo parámetro se usa para la vihuela? Bueno, la vihuela es ya, entre comillas, un poco más fácil, porque ya sí es muy parecido a lo que hacemos acá con las guitarras, pero hay unas técnicas, pero ya es en la mezcla. Ya cuando tú mezclas la vihuela, ya cuando tú la ecualizas, ya cuando tú la intentas poner en el plano en el que ella va durante la canción, no es como nosotros nos las imaginamos. Un amigo me decía, ella es brillante, y es todo lo contrario cuando ya empiezas a hablar tú con la gente de México, cómo la trabajan. Ellos piensan que eso es un instrumento de percusión, ojo con eso. Ellos dicen que la vihuela es la percusión del mariachi. Muchas veces no se le oyen ni los armónicos, sino el rasgueo de la cuerda por esto de la percusión. Ok. Vamos con los violines. ¿Qué parámetros se utilizan y qué técnicas de microfoneo para los violines? Bueno, si quieres que seamos específicos, lo primordial son los micrófonos. Muchas personas la graban con SM81, no está mal. Yo las grabo con un Neumann, un TL, el lápiz le dicen algunos para estar más claro. Esa forma de microfonearlo no debe ser tan cerca del ejecutante ni del violín, porque la idea es que le haga un aire. Me contaban otros amigos, ya no este que te hablaba, me contaban unos amigos que son más especialistas en violines, que ellos hacen 4 en fondo. Ese 4 en fondo son 4 violinistas al frente, 4 violinistas en la segunda, tercera y cuarta línea. Son 4 líneas por 4. Entonces, en el momento de grabar, habría que grabar 4 primeras voces, 4 segundas voces, 4 terceras voces y 4 octavas. Si quieres que te dé ese efecto de string. ¿Cierto? Ok. Bien, otros elementos es el acordeón piano. O se puede meter también el acordeón de botón en... El acordeón mexicano. Ese es un acordeón. En estos días estaba hablando con un amigo, su nombre artístico es Rorro, le dicen el Rorro Infractor. Él
lo que nos comenta de esos acordeones, o los técnicos que nos comentan de esos acordeones, es que no es como el de vallenato. El de vallenato todos sabemos que se llama tres coronas, o corona tres le dicen porque trae tres lengüetas. El mexicano trae dos. Por eso suena completamente diferente al de acá. Lo más recomendable para norteño, porque es que el acordeón es una influencia norteña sobre la ranchera, es ese acordeón, el de botones. El de piano es como algo que lo han implementado porque no está el otro o porque quisieron experimentar algo nuevo. Pero ese es el acordeón norteño, lo puedes mirar en todas las producciones norteñas. Ok, por último, el último elemento creo que uno de los más característicos, ¿no? Porque la gente cuando uno no le lleva la trompeta a una serenata de mariachi, Eso no es ranchera, me decían a mí. No, eso no es ranchera si no hay trompeta. ¿Cuál es la técnica de microfoneo para las trompetas en cuanto a la música mexicana? Bueno, la música ranchera? Para los que no saben, yo soy trompetista. Ese es mi instrumento principal, aunque también toco un poco de vihuela, un poquito de guitarrón, pero yo soy trompetista. Y pues, es obvio que me he preocupado más por este instrumento, porque uno quiere que su instrumento suene bien. En ese fue el que más cercano le pegamos, porque yo siempre decía, la trompeta, por su característica de principal, debe ser como el cantante. Cuando el cantante va a cantar, tú le colocas el micrófono del cantante y grabas, con tal distancia, con tal técnica. Igualito es en la trompeta. El mismo micrófono como si fuera a ver un cantante, la misma distancia como si fuera a cantar, y así grabamos. Es la cosa más sencilla. El asunto con la trompeta ya también es en la mezcla. Cómo le vas a poner la reverb, cómo la quieres que suene, si está presente, si no está presente, entre otras cosas. Okay. Por último y más importante, la voz del cantante es muy diferente de música mexicana a música vallenata. Bueno, pero no las técnicas. Las técnicas para canto, entre comillas, son las mismas. Como te decía, sí, digamos que eso es lo mismo. Un micrófono a cierta distancia, un micrófono con las características para un cantante que sabe que no puede ser cualquiera o no deben ser cualquiera porque pues implementando hay muchas cosas que se pueden hacer, pero un micrófono sí, como te digo, con las características para lo que decíamos de la trompeta, pero la diferencia aquí está en la interpretación. Y aunque mucha gente cree y dicen que en Colombia se gusta mucho la ranchera, la forma de interpretar la ranchera en Colombia es lejana de la forma en la que interpreta el mexicano, y eso debe ser obvio. Es como cuando ellos interpretan el vallenato, pero es en la interpretación. He podido ver porque mandamos a hacer coros allá y son una locura diferentes aquí. Pues nosotros creemos que son de cierta manera y ellos utilizan otras formas, otras cosas, otras combinaciones de voces, qué cantidad. Y si es la voz líder, ya es el gusto del cantante que le sabe a ranchera. No que le sabe a cumbia, por ejemplo, porque no es la idea. Pero eso es el 100 de eso. Bien, para mezclar, bueno, lo que voy a hacer yo en el proyecto, que es solo los elementos del mariachi para 5 canciones vallenatas. ¿Cómo cree usted que debe ser esa mezcla en cuanto a la mezcla y masterización? Bueno, yo siempre me baso en los puestos. No quiero hablar muy técnico para que podamos entender. Hay cosas que están más cercanas en la mezcla que otras. Hay cosas que son más primarias que otras. En la ranchera es muy importante saber quiénes son los que utilizan las primeras referencias, son los que van hasta adelante. Nosotros a veces tendemos mucho a decir que la vihuela está allá atrás porque es que ella no es primaria, y la vihuela es muy primaria. La vihuela está muy adelante. La vihuela está como estaría la caja en el vallenato, que tú no dejas de oírla en ningún momento. Así estaría la vihuela, acuérdate que es la percusión. Cantante aquí, la vihuela ahí al ladito. Y nosotros tendemos como a esconderla y a ponerla como de lujito ahí atrás. No quiere decir que esté mal, solo que ellos se manejan de esa manera. Ellos, sus instrumentos son bastante primarios, sus instrumentos ocupan planos. Hablando más técnicamente, los primeros planos, casi todos los instrumentos se ubican en el primer plano al lado del cantante. Más bien violines son los que utilizan como campos sí, como adornando, como campo arriba, atrás así, haciendo colchones, como le decimos acá. Entonces yo recomendaría para una mezcla, aparte de que todos los instrumentos cuando ya todos los instrumentos estén sonando como deben sonar, ubicarlos en primeros planos. O si no, muy cercanos a la voz, que sería el primerísimo plano. O sea, queda entonces el guitarrón y la vihuela como parte. Primer plano, indiscutiblemente. Okay. Tú sabes que un guitarrón bajito, eso no... El guitarrón es el bajo y el bajo debe estar ropando. El bajo no tiene.
Ojo que yo no estoy diciendo nada que sea total, o sea, yo te estoy diciendo como creo yo que deben ser las cosas. Sí, he escuchado que los productores, ellos se respetan cada quien. Bueno, yo hago la mezcla de otro lado. Claro. Esa es su mezcla, esa es la mezcla Sí, de sí, ellos, sí, así sí. que es respetable. Total. Entonces, el guitarrón y la vihuela, pues prácticamente hacen dos funciones, que son la parte melódica Y y rítmica, armónica, y ujú. la parte percutiva Ujú. en el mariachi. Bueno, Álvaro, esto fue una entrevista para la Universidad Popular del Cesar. Gracias por el aporte que has hecho, gracias por tu tiempo. Vas a hacer una referencia en mi proyecto de grado, entonces te agradezco mucho por la información y por lo que nos has enseñado hoy en esta entrevista. Hermano, con todo gusto, ya sabes que esta es tu casa y mucho más nosotros que nos conocemos de ya muy buen tiempo. Me encantó hablar contigo y saludos a todos. Haciendo, como dice un amigo, una fe de ratas. Le contaba detrás de cámaras a Eligio que también hicimos una canción con Diomedes, ya viene amaneciendo, y él me dice que no puede quedar por fuera. Pues sí, esa canción también tuvimos la oportunidad de trabajar con el gran Diomedes, el cacique de la Junta, en esa canción, y también queda de referencia para este proyecto. México, como decimos en Carrizal. Creamos en el corazón. Entonces, compadre, ahí le vamos, compadre. ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Para divisor. ¿Y qué viene, compadre? Ay, ¿a dónde está mi amada?